25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Y... porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. ¿En qué lugar ve opacidad usted? Si es que comparte el diagnóstico. Comparto mucho lo que dice Cristóbal acerca de que tenemos una cultura en donde saltarse la fila está bastante arraigado. Lo vemos en los viajes, lo vimos ahora a propósito de la vacunación, que hubo personas que se saltaron la fila. Y esa es una cultura que no sé si se da en otros países de Sudamérica o del mundo. Pero obviamente lo que es importante acá es que nosotros tenemos que hacer notar que cada vez que haya un caso de corrupción, sea en la institución que sea, pública o privada, debe haber una condena total. Y eso, afortunadamente, lo seguimos viendo. No se ha normalizado algo que en otros países, por ejemplo, ya pasa desapercibido. Y eso es algo bueno que hay que rescatar. Pero obviamente esto no obsta a que podría hacerse aún más cosas como, por ejemplo, el Consejo de la Transparencia, llevarse a un carácter constitucional, como lo son otras instituciones. Y de esa forma darle más independencia para poder ser aún más incisivo cuando existen casos en donde vemos casos de corrupción. Me gustaría hacerme cargo de eso. Arturo Zúñiga. Y como yo sabía que iba a venir esto, yo venía preparado. Mira, Javier, el día 10 de julio del año pasado, cerquita de mi cumpleaños, 5 de julio. Estando en el reporte de coronavirus que hacíamos desde La Moneda, yo dije textualmente que había un contrato que era por un arriendo y había un segundo contrato que hacía el Servicio de Salud Metropolitano Norte acerca de la implementación de la transformación de una bodega en un hospital, ¿ya? Y obviamente ahí cuando Contraloría todos los contratos los revisa de cierto monto hacia arriba, la Contraloría el segundo contrato, porque el primer contrato tomó razón. El segundo contrato lo que dice, miren, acá hay una cosa que se repite en el primer contrato, por lo tanto, al no haber pagado nada, voy a revisar qué es lo que se repite. Y la Contraloría, el día 17 de marzo, es decir, hace nada, dice, tomo de razón. Esta entidad fiscalizadora ha tomado razón del acto administrativo de la suma por el cual el Servicio de Salud Metropolitano Norte autoriza, aprueba y regulariza el contrato celebrado vía trato directo con el Centro de Convenciones Santiago S.A. Ahí está, ¿ya? Entonces, es bueno que exista una Contraloría, como decía Francisco, muy potente, que haga esta fiscalización. Pero quiero dejar en claro que no se le pagó ni un peso adicional a Espacio Riesgo a propósito de la implementación de este centro hospitalario de Huechuraba que permitió salvar la vida a 700 personas de nuestro país por coronavirus. Javier muestra como el Frente Amplio mete pelo en la sopa donde no van, Javier, porque buscar culpables en esos contratos que están ahí, perfecto, y para tu disposición es buscar la quinta pata al gato. Mientras yo reviso estos antecedentes, estoy seguro que mi compañero Gabriel en parte tiene algo que decir. Un par de cosas. Primero, no acepto la frase el legado de corrupción de Ricardo Lagos. No la voy a aceptar jamás. Ricardo Lagos fue un presidente que tuvo un caso Mopgate que fue muy complejo y que fue producto también de la modernización, de la falta de modernización del Estado para llevar adelante el proceso concesionado y que se resolvió sobre la base de la creación de una serie de instituciones públicas que hoy día son muy relevantes, como el Consejo para la Transparencia. Con un acuerdo con el senador Pablo Longueira en su momento, que fue muy relevante y fue un muy buen momento en la política. Entonces, por lo tanto, circunscribir al presidente Lagos a un legado de corrupción me parece de esas hipérboles que se manda el Frente Amplio muchas veces, como si fueran ellos adalides de la transparencia y no hubiesen tenido ningún caso de corrupción. Yo creo que la corrupción no puede ser defendida desde ningún punto de vista y en ese sentido desde el año 2003 a hoy día se ha avanzado muchísimo en esta materia en Chile, regulando las materias para poder encontrar, como lo decía muy bien Cristóbal, los espacios de opacidad donde uno pueda ir iluminando. Siempre se va a ir avanzando. Yo lo dije en las bases de la institucionalidad, esto tiene que estar recogido como tiene que estar recogido el narcotráfico, como tiene que estar recogido el terrorismo, como tienen que estar recogidos fenómenos que en la década de los 80 no eran.
Ahora, respecto a los antecedentes que presenta Arturo, Arturo, de verdad, soy abogado y no me gusta traspasar la presunción de inocencia. Yo creo que todos los seres humanos tenemos presunción de inocencia mientras no se pruebe lo contrario en los tribunales. Me parece que también yo lo he defendido en este programa muchas veces, nadie está impedido por las posiciones que haya tenido antes, ya sea por haber estado por el rechazo o por el apruebo, la imposibilidad de ser candidato a la constituyente. Pero yo quiero preguntarte, Arturo, a propósito no solo de la Contraloría, que está aclarado y me parece que está bien aclarado, quiero preguntarte respecto al tema de las residencias sanitarias, donde tú tenías un colaborador muy directo que contrató una residencia sanitaria muy cercana, donde hoy día todavía quiero preguntarte, y te lo pongo en pregunta, la Brigada Anticorrupción, por encargo de la Fiscalía Centro Norte, te está investigando. Entonces mi pregunta apunta a otra cosa, Arturo. Uno, a que lo aclare, porque tienes obviamente el derecho y porque esto no está resuelto, y yo en eso, a diferencia de otros sectores que les gusta pegar y se les olvida la presunción de inocencia, quiero preguntarte si era prudente ser candidato constituyente con tantos hechos abiertos. Esa es mi única pregunta. O sea, si los hechos no están abiertos, Gabriel, yo te agradezco la oportunidad que tú me estás dando. El día 29 de mayo, ¿ya? Yo instruyo un sumario por antecedentes que detectaron que había la dirección de una de las residencias era la misma que la de un funcionario del Ministerio de Salud. Sí. Yo instruyo un sumario. Al cabo de las pocas semanas, esta persona es suspendida y es despedida posteriormente. Y en la medida que se fueron recabando más antecedentes, fui yo mismo el que hice la denuncia en la Fiscalía Centro Norte. Yo me querello en contra, como subsecretario, en contra de esta persona que trató, obviamente, de hacer negocios fáciles, poniendo en fraude al fisco. Y eso hasta el día de hoy se está investigando. Cada vez que se ha requerido ante la Fiscalía, yo he dado las declaraciones y espero, obviamente, que se llegue a sancionar a esta persona como corresponde, porque efectivamente fue uno de los temas que más oscureció, como decía Cristóbal, este proceso de la pandemia. Y no puede ocurrir que una persona ponga en jaque todo el trabajo que hicieron 260.000 trabajadores de salud. Y lo último, Gabriel, la orden de no pago también fue dada el mismo instante, por lo tanto, ningún peso se va a dar a esta persona. Gabriel, me encantaría poder ampliar la conversación. Mi pregunta tiene que ver con un solo elemento, solamente para que me digas sí o no. ¿Tú crees que es prudente haber sido candidato con estos elementos abiertos? Pero se está diciendo tajantemente que está todo desvirtuado. No, hay una querella que está abierta y se está investigando. El mismo acaba de decir... ¿Que la presentó el mismo? Que la presentó el mismo, pero hay otras querellas también. Hay una en el 7º Juzgado de Garantía que la presentó se me fue pero hay otra querella más. Son querellas que se juntaron y que a propósito de la que yo inicié, estas se han sumado. Y del diputado Silver, me imagino que tú te refieres. Y si tú fueras imputado en la causa siendo constituyente, ¿qué harías? Yo no tengo ninguna cosa que esconder acerca de mi gestión. No he recibido ni un pago y obviamente eso nunca lo haré. Hay que decirlo. A ver, perdón. No tuvimos el mismo nivel de incisión. Sí, me gustaría volver. Perdón, no fueron incisivos con Carlos Minami porque preguntaba al final del programa. María José tira para su lado, o sea, lo que ha sucedido, Camila, es que en América Latina se ha centrado en los derechos humanos. Entonces ya tenemos un instituto de derechos humanos que está absolutamente cooptado por la izquierda, un instituto político absolutamente, igual que la Defensoría de la Niñez, que también entra en esa categoría. Entonces no es este ombudsman en el concepto clásico del ombudsman, que en el mundo ideal sería fantástico. Se ha centrado en los derechos humanos porque curiosamente en Latinoamérica hemos tenido una cantidad enorme de golpes de Estado. Por eso se ha tenido que centrar en los derechos humanos. Pero no engañemos con el concepto. El Estado, sí, por supuesto, pero en Latinoamérica tenemos también nuestra propia manera de enfrentar los temas que nos atraviesan. Y en ese sentido, los derechos humanos, lamentablemente en Latinoamérica, han sido vulnerados de manera sistemática, al punto de que tenemos un nivel de impunidad horrorosa. O sea, aquí tenemos a un violador de los derechos humanos, presidente de la República, que no ha sido capaz de responder por las mutilaciones, por ojos que hoy en día nos ven. Que no estoy de acuerdo contigo, pero ya está el Instituto de Derechos Humanos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Es que el Instituto de Derechos Humanos, lo primero,
quien define sus estatutos es el presidente de la República. Quien además tiene que nombrar, o sea, quien tiene que ratificar los nombres del encargado es el presidente de la República. Entonces depende del Ejecutivo. Y que dependa del Ejecutivo en un régimen presidencialista aparte, hace que justamente no se ejecute la defensoría efectiva de las personas, o si no, no tendríamos este tremendo problema que tenemos en Chile. ¿Y tú crees que en nuestra realidad ese cargo, vuelvo como al origen, podría ser de una persona impoluta, que viene como del cielo? No creo que sea una persona impoluta, pero eso comparto lo que decía, que tiene que ser un órgano colegiado, con una institución. Ajá. O sea, y esa institución, por supuesto, mientras más personas tengamos que resguarden los mecanismos, o sea, nuestros derechos. Sí, pero o sea, lo mínimo. Hagamos también la distinción entre respecto a las atribuciones del presidente de la República, porque si criticamos simplemente al presidente porque él lo va a designar, o sea, revisemos toda la institucionalidad chilena y veamos cuántos cargos designa el presidente, o sea, Contralor General de la República, a todos los jueces del país pasan por el presidente de la República. Entonces sus atribuciones son bastante grandes y no hay ninguna posibilidad real, para no decirle a la gente que esto va a ser un órgano autónomo de autogeneración. Eso es muy difícil, va a tener que pasar al menos por la designación del presidente. Créeme que va a pasar por los créeme que va a pasar por los 2/3 del Senado, créeme que va a pasar al menos por alta dirección pública. Entonces, la autonomía no pasa tanto por la designación, pasa más por las atribuciones, por si lo metemos dentro de la Constitución y lo sujetamos al sistema de pesos y contrapesos constitucional. Fui convencido. María José, fantástico, muy rápido, ¿eh? María José, ¿qué canchas le damos a esta nueva institucionalidad? Yo quisiera también pensar que la Constitución es un nuevo pacto social que nos estamos estableciendo. Y como nuevo pacto social, y vuelvo con lo que dije en un principio, tenemos que imaginarnos a una generación completa de 30 años hacia adelante, sabiendo que van a venir, obviamente, que la Constitución no es lo último, no es una bala de plata, no es la panacea. No es la panacea, pero que comprenda, por lo menos en un inicio, como la sensación que la ciudadanía ha esperado durante un tiempo, que tiene relación con la justicia. Y que yo ya también lo dije y que lo mencionó también Camila, que en el fondo la sensación de parar con el abuso o de tener la posibilidad del ciudadano o ciudadana de albergarse en un espacio, digamos, que permita controlar a quienes nos gobiernan. O sea, esa es como una dimensión simbólica del cargo, ¿no? Exacto. Estás dando cuenta como de esa dimensión. Exacto, porque creo que hay que pensar también la Constitución en eso. Yo no soy abogada constitucionalista, yo soy profesora de filosofía y pienso que la Constitución tiene que poner en el centro a la vida de las personas. Y en ese sentido entender que la gente, para poder vivir, para poder proyectarse, para poder sentir que, qué sé yo, que quiere tener hijos, que quiere estudiar, tiene que tener la sensación de seguridad. Y esa sensación de seguridad, y que no hablo de la seguridad de que me vayan a asaltar, ni mucho menos, pero la sensación de la proyección de tu vida tiene que estar también de alguna manera amparada. Es interesante lo que plantea María José. Yo también quería pasar como a lo que mencionaban hace un momentito, que tiene relación con la cultura a la cual nosotros, nos enfrentamos como seres humanos, como ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. No existe una cultura con respecto a nuestros derechos. La ciudadanía no sabe que se le vulneran los derechos cada vez que va y toma la micro, no sabe que se le vulneran los derechos cuando está esperando 2 o 3 horas en Chile Atiende, no sabe que se le están violando los derechos cuando va al consultorio, ¿verdad? Y la atienden mal. O sea, hay una poca cultura no hay conciencia de nuestros derechos y mucho menos hay conciencia de la vulneración de nuestros derechos. Por eso el fenómeno del estallido social o la revuelta social del año 2019 es tan importante. O sea, este salto de torniquete que hacen los estudiantes para decir que basta de abuso o que no te aguanto, que me subáis 30 pesos más porque no tengo ganas de aguantarte, porque yo en el fondo te pongo ahí, tú eres el mandatado a ser mi autoridad. Esa sensación yo creo que todavía no existe y tiene que ver también, creo que, con nuestra cultura patronal arraigada, ¿verdad?, desde los años 80 en la Constitución, en donde decirle patroncito a alguien, digamos, era que el patrón en el fondo te salvaba prácticamente. Te aguachaba la vida. Pero el Estado es el peor vulnerador de esos derechos. Entonces, ¿dónde el peor lejos del Estado? Todo lo que nombraste. Todo lo que nombraste fue el Estado. Todo lo que nombraste y el Estado fallaba. La respuesta la acabas de dar tú mismo. El Estado es un gran vulnerador de derechos. Exacto. Entonces no quiero más instituciones estatales que funcionen mal. Y de acuerdo a la definición de la violación de derechos humanos, es por esencia
de acuerdo a la definición de vulneración a los derechos humanos, es por esencia el gran vulnerador, pues, si es el único que puede vulnerar derechos por parte de agentes del Estado. Ahora es interesante el tema que toca respecto a nuestra cultura. Sí, somos malos para reclamar, es verdad, el chileno es malo para reclamar. Y tú lo ves cuando estás en una fila, en cualquier fila. Somos una oveja. Oye, que se apuren. Y no hay nadie que diga, voy a reclamar. Un chiflío. Ya, listo. A ver, vamos de inmediato a lo que nos convoca. Queremos conocer la perspectiva de nuestros candidatos de Valparaíso. Usted justamente estábamos hablando acerca de una de las zonas de sacrificio, ¿no? Se cuentan 5 o 6 en Chile. Una de ellas es, por supuesto, la comuna de ahí Puchuncaví, Quintero Puchuncaví. ¿Cómo debiera estar consagrado el cuidado y el manejo de los recursos y del medio ambiente en la nueva Constitución? ¿Usted es partidario de esto, que la Constitución debe ser verde? Por supuesto. No, en la Constitución, a ver, he escuchado atentamente la primera parte del programa y es muy bueno que se reconozca de que la Constitución actual innova en ese sentido desde el momento en que se protege el medio ambiente, un medio ambiente libre de contaminación, y además se le da una herramienta a los ciudadanos, que es la acción de protección, para poder reclamar cuando se sienten afectados en su derecho, cuando se sienten que están viendo en un entorno contaminado. Eso tiene que mantenerse, tiene que mejorarse. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay varios pasos que tenemos que dar como sociedad. El Estado tiene que, obviamente, que ir asumiendo un rol cada vez más importante en esto. Y lo ha estado haciendo, ¿ya? La verdad es que en Chile tenemos una legislación ambiental bastante buena si nos comparamos con otros países de Latinoamérica. Más allá de que, obviamente, que se producen situaciones que son dramáticas, como lo que sucede en Quintero y Puchuncaví, pero resulta que los ciudadanos de Quintero y Puchuncaví tienen acciones, pueden reclamar el daño ambiental sufrido. Hay procedimientos administrativos en curso, hay querellas penales. Y fíjate una cosa, Iván, aquí el gran contaminante, ¿quién fue? Una empresa del Estado, ENAP. Entonces también tengamos cuidado en caricaturizar esto, porque si bien el Estado tiene un rol que jugar, el Estado también puede ser nuestro enemigo en esto, ¿ya? Pensemos también en Codelco, también en la zona de la quinta región y en otras zonas. Entonces, no caricaturicemos esto. El debate de la Constitución y la protección del medio ambiente tiende a quedarse en eslóganes muy amplios, pero es un tema sumamente técnico, ¿ya? Y hay muchos que se aprovechan del descontento, del malestar, que ciertamente que hay que denunciarlo, pero sin propuesta. Entonces tenemos que también poner la pelota en el piso y hablar con seriedad de este tema. Daniel Sting, ¿usted está de acuerdo en que Chile tiene una legislación medioambiental sólida? La encuentro pésima, la encuentro básica. Además, encima las empresas se aprovechan de esa legislación para decir, el estudio de impacto ambiental no, porque lo separamos, entonces hacemos otra cosa. No, mira, todo acá está hecho para los empresarios y no para la gente. Por lo tanto, que tú dices que caricaturiza, yo creo que es la realidad. O sea, la realidad es que en Chile no se protege el medio ambiente. Lo que estaban comentando ustedes antes respecto al derecho de agua, artículo 19, número 24, inciso final. O sea, derechos de agua privados. Mencionabas tú el único California en el mundo, pero ningún otro país en el mundo tiene el agua privada. Yo no dije el único, dije California, Australia y un montón de otros países. No tienen derecho de agua privado, lo que tienen es asignaciones de agua, pero en el fondo acá el agua se le asigna a un señor de por vida y la puede comprar y vender. El agua que baja de la cordillera, que es de todo, la que está en napas subterráneas. O sea, por favor, es una locura, y una locura de Jaime Guzmán y Pinochet cuando hicieron su constitución. Eso va a volar, o sea, pero te lo doy garantizado que va a volar de la constitución. Bueno, no va a seguir eso en la constitución. Yo creo que porque el agua tiene que ser de todos. A esto me refería yo cuando decía que se tiende a caricaturizar. ¿Cuál es la caricatura que hace Daniel? No, porque Daniel habla con mucho histrionismo, alega contra todo, pero me gustaría saber cuál es tu punto de referencia. Sí, el punto de referencia es que el agua se va a entregar. ¿Hacia dónde tenemos que avanzar? El agua se va a entregar al Estado y el Estado no lo hace solamente... ¿Todo el agua para el Estado? Por supuesto, con una institución del Estado que tenga todo el agua, porque es de todos los chilenos, y que sea independiente, que sea una institución no política, porque lo único que se le ocurre, pero el Banco Central lo defienden como loco, pero cuando estamos hablando de otras instituciones, no, son politizadas. Sería como el Banco Central, autónoma con financiamiento público. Vamos a intentarlo, pero mira, yo creo que es parte de esto, o sea, en la Convención Constituyente nos vamos a tener que poner de acuerdo. Exacto. Fíjate que aquí hay un matiz súper importante, porque Daniel dice, toda el agua para el Estado. Pero resulta que todos los chilenos lo mismo. Es que no es lo mismo. Es también lo mismo. Cuando tú confundes la sociedad civil con el Estado, tenemos un problema. Representa a la sociedad civil el Estado. Cuando confundimos rol público con el Estado, tenemos un problema. Fíjate que ahí hay una... Yo hago la distinción. Ese es tu concepto. Fíjate que todos los canales
partamos de la base de que los derechos de agua existen en Chile desde los tiempos de la colonia. ¿Ya? Sí. Las mercedes de agua se inscribían, Bernardo Higgins también lo reconoció, después está en el primer código de agua, y el modelo que tenemos hoy en día es bastante parecido a lo que existía antes de la reforma agraria. La reforma agraria se empieza a confundir, después podemos hacer ahí los matices, la aclaración histórica, pero ahí se confunde el derecho de agua con la tierra, y quedó la escoba en el sistema registral, porque cuando tú unes ¿ya? el derecho a aprovechamiento de agua con el dominio de la tierra, cae en el absurdo de que, por ejemplo, hoy en día Esval, para poder abastecer de agua a toda la costa, tendría que ser dueño de todos los terrenos por donde pasa el canal que lo abastece de agua. Eso es absurdo. ¿Ah? ¿Quién va a invertir así? Entonces, desde los tiempos de la colonia, se le entregan mercedes de agua a los agricultores, a los hacendanos, también a las comunidades indígenas, en Pocochay, cerca de la Cruz. Muchos de los canales fueron construidos por la sociedad civil. ¿Ya? Y de hecho ahí está el incentivo, que cuando te dan un derecho que es administrativo, ¿ya? Un derecho que te da el Estado, yo estoy de acuerdo en que el modelo de concesiones es el camino al que hay que avanzar. Conceptualmente hoy en día tenemos un modelo muy parecido, aunque se utilicen otros conceptos. Si se vende y se arrienda, se compra. No. Ruggero, yo creo que si uno no quiere hacer caricaturas, como tú bien dices, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no comparto la confusión de sociedad civil con Estado. La dirimo. Creo que hay cosas distintas y creo que la administración del agua tiene que potenciarse desde una agencia del Estado o también desde a lo mejor la sociedad civil organizada, pero no confundamos las cosas. No es lo mismo, lo que tú acabas de decir respecto del derecho de agua. Uno es dueño de un derecho, uno pasa a ser dueño de un bien nacional de uso público. Bien que si tú tienes derechos de agua, puedes heredarle a tus hijos. Lo que parece que es algo... está en la paradoja que el gobierno del presidente Piñera ha comprado agua. La Dirección General de Agua ha comprado agua. Y si tú quisieras expropiar, pero el Estado tiene que pagar. Pero estoy de acuerdo contigo. Es que yo creo que ese es un gran problema, Ruggero. Yo creo que aquí, dos cosas. Uno, lo primero que tú dices respecto a las concesiones, yo estoy de acuerdo con eso. Pero no es lo mismo una concesión que ser dueño. Estoy de acuerdo con Daniel Stingo. Sí, me parece que es levantar también caricaturas, pero también falsedades, el decir que, o el matizar tanto las palabras de que el derecho, de que efectivamente, acá estamos hablando también de propiedad, pero me gustaría, por una parte, hacer una pregunta de qué es lo que sí cambiarías, dado que aquí estamos también para hablar de eso, y por otro lado, ¿cómo es que se puede defender un discurso tan benevolente respecto de lo bien que se están haciendo las cosas, cuando acá hay gente que mandan a asesinarse, digamos, o a suicidarse, como se dice? ¿Qué pasa con los dirigentes sociales, medioambientales que han muerto en el intento de cambiar las cosas que también están andando? ¿Qué podría mejorar aquello? ¿Es un problema de participación? ¿Es un problema de poder? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, vamos al grano, porque partimos hablando de medio ambiente y ahora estamos hablando del agua. Yo creo que hay muchas cosas que cambiar porque la gestión del agua en Chile es pésima. Y hablo en particular de la quinta región, donde el Estado de Chile no ha tenido una política hídrica de infraestructura. Si tú miras la cuarta, si tú miras la sexta región, hay embalse, en la quinta región no hay embalse. Y fíjate ahí que tenemos un problema, porque también quienes se oponen a veces a las obras de infraestructura hídrica son las comunidades en los procesos de evaluación de impacto ambiental. Entonces, perdona, Ruggero, ahí tenemos un nudo. En el caso de tu distrito, conozco bien la infraestructura hídrica, trabajé 4 años en el Ministerio de Obras Públicas, se quería hacer el embalse Catemu, se cambió a Puntilla del Viento y los que se opusieron fueron la primera y la segunda sección de la Concagua, que son los grandes productores de palta. Los que están en la tercera sección y la cuarta sección, que es de la Calera hacia la costa, producen sus paltas y finalmente hay una regulación del precio en torno a cuánta agua sueltan desde arriba. Yo conozco una versión distinta. En el caso de Puntilla del Viento había que inundar varias hectáreas y afectaba aproximadamente 600 familias. Bueno, perdón. Entonces, tenemos un problema, porque la crisis del agua... Ruggero, te estoy diciendo que Puntilla del Viento no se hizo y se cambió su ubicación para hacer otro embalse que no fuera de cabecera, precisamente porque había que inundar una población. Puntilla del Viento fue un embalse que fue creado
por Arturo Alessandri el año 1925 por decreto. Todavía no hay embalse y probablemente no lo haya porque hay una comunidad que tú no puedes inundar. A ver, ya estamos en temas muy particulares, nos estamos quedando en cosas muy puntillosas, ¿no? Pero déjame contestar la pregunta para darte la palabra a Daniel. Mira, hay que cambiar muchas cosas. En particular, el Estado debiera tener el deber de tener una política hídrica. Hoy en día no lo hay. ¿Ya? Y hay regiones que están olvidadas como la quinta región. ¿Ya? ¿Y qué significa una política de inversión en infraestructura hídrica? No solo la construcción de embalse y de los distintos tipos de embalse, mantención de los canales. El agua se pierde en el camino. Sí. ¿Ya? Pozos. Hoy en día hay acuíferos y napas que tienen el agua. Hay muchos agricultores, medianos y grandes, que tienen las espaldas para invertir en pozos de 100 metros y llegar a esa agua. El pequeño agricultor o las comunidades a veces que necesitan de una PR, agua potable rural, no pueden invertir y que dependiendo de una noria, hoy en día están sin agua. ¿Ya? Y todo eso, ¿de quién depende? Del MOTA. Gestión de infraestructura hídrica. La gobernanza del agua, algo mencionaba Gabriel, hay que mejorarla. Yo soy partidario de darle autonomía a la DGA, porque resulta que tenemos Dirección General de Aguas. A la Dirección General de Aguas, porque resulta que tenemos casos de situaciones donde no se ha ido a fiscalizar y donde todo el mundo sabe, sospecha y es Vox Populi de que se está usando más agua de lo que tienen derecho. Y lamentablemente las instituciones pierden credibilidad. Y hoy en día lo que queremos con la nueva Constitución es volver a confiar en las instituciones. ¿Ya? Entonces eso hay que mejorarlo. Y por último, sin lugar a dudas, y en eso hay que ser claro, derecho humano al agua potable, es importante consagrarlo porque efectivamente hay comunidades, hay más de 400.000 personas que dependen de camiones aljibe y eso no puede ser, y eso tiene que ser reclamable. ¿Ya? ¿Cómo se haría? Pero con un apellido. ¿Cómo se haría? Porque la palabra el Estado tiene que hacerse cargo de esa gente. Por supuesto. Y las empresas son privadas las que distribuyen el agua. ¿Cómo lo hace? ¿Las obligas o no? Porque si no las obliga hay que pagarle, hay que licitar. Como cualquier concesionario. Es que ese es el punto que yo creo que no. El Estado debe ser dueño y hacerlo y obligarlo, bueno. Es una oposición. Frey, hijo, fue el que vendió las últimas empresas estatales a privados. Pero Daniel, es que así no hay inversión. Daniel, mira, eso... Sí, hay una confusión entre la distribución del agua, la propiedad del agua. Es que hay una diferencia entre la distribución y la propiedad que hay que explicárselo a la gente. Una cosa son las concesiones de la sanitaria de los años 90 en adelante. Eso ha permitido, y hay que decírselo a la gente también, que uno dice solamente, es terrible, solamente 700.000 chilenos no tengan agua potable. Eso ha permitido que hay un sector que dice quiero agua y la empresa te dice no, económicamente no es viable, hasta luego. Págueme 40 palos para que llegue el agua acá. Eso es así, eso lo ha permitido. No, totalmente de acuerdo con eso. Pero aquí hay que escindir el eslogan. Por una parte, el tema del derecho a aprovechamiento de agua. Otro tema es que las empresas sanitarias sí han hecho su pega. No. La han hecho bien, Daniel. No la han hecho bien. Porque han hecho buenas inversiones. No, tendríamos mucho menos inversión en el territorio de agua potable si no se hubiese hecho por los privados. Alejandro ha estado callado en el video. ¿Se han notado? ¿Se han dado cuenta que ha estado muy callado? No. Está preparando sus preguntas, imagino yo, para los constituyentes, ¿no? Llevo harto rato pensando por qué me trataron de racista y me trataron de que estaba menoscabando a los pueblos originarios, cosa que no tiene nada que ver con lo que yo dije. Eso entonces me quedé dando vuelta con eso. ¿Hace algún rato me quedé como medio choqueado? No, pienso que ella llegó con la decisión de decirme eso en algún momento, porque no veo ninguna coherencia entre lo que yo dije con lo que ella me atacó. Entonces ella debe haber, antes de entrar a la reunión, debe haber dicho, oye, le voy a decir en algún momento, le tengo que decir a este gallo que es racista, y le tengo que decir que ataca a los pueblos originarios porque es de acción republicana, no veo otra razón. Eso me quedé dando vuelta con el cuento nomás. A ver, Irina, a ver si lo explicas. Me encantaría saber por qué fue racista. Igual fue por una conversación particular que estábamos teniendo. Yo, por cierto, tengo diferencias con Acción Republicana, pero son políticas y de diversa índole, digamos, que podemos debatir. Respecto de lo que dije, tiene completamente que ver con lo que escuché en esta conversación sobre que habíamos ya salido de las cavernas y que por ende teníamos que... Y yo en realidad no querría nunca igualar ese estadio, digamos, con lo que tú hiciste. Y por eso... No, yo no dije nada de eso. Yo lo que dije es que los pueblos originarios también venían de afuera y había una ecología antes que ellos. Yo no dije nada de cavernas, creo que no mencioné las cavernas, pero lo único que dije fue que cuando ellos llegaron había una ecología. Y esa ecología fue cambiada por los pueblos originarios cuando llegaron. Y se comieron los caballos, que fue una gran sorpresa para mi amigo. Y se comieron los milodones probablemente, se comieron una serie de otras cosas. Y eso cambió la ecología. Hay cosas que podemos poner atrás, otras que no. Eso fue lo que dije yo. Que dijiste que era poco evolucionado.
que el Estado se hiciera cargo de repartir los derechos. Estoy castigado. Está castigado. Sí, obvio, voy a llegar tarde, viejo. Esto cuesta caro. Esto es así. Estamos perdiendo plata. Queda Melipilla. Por favor. No, mira, yo creo que es importante. Claro, pero no venimos juntos. Vengo aquí después. Bueno. No, yo creo que es importante poner de alguna manera perspectiva de lo que estamos hablando. No estamos hablando solamente de la satisfacción de un derecho individual de una persona que demanda servicios sociales, ¿verdad? Ahí hay una dimensión del derecho, pero es una dimensión parcial, ¿verdad? Porque, claro, todos los derechos, lo que se ha estado diciendo hasta ahora es prácticamente predicable de cualquier derecho que esté en la Constitución hoy día, ¿verdad? Propiedad también tiene límites móviles, también tiene un contenido contingente. Todos los derechos tienen dimensiones individuales, donde se realiza la dignidad individual y razón por la cual protegemos derechos fundamentales, y al mismo tiempo, todos los derechos tienen dimensiones sociales, ¿verdad? Donde el ejercicio del derecho fundamental genera efectos políticos que van más allá del individuo que los ejerce, ¿verdad? Que genera un impacto en la sociedad, genera un impacto en la comunidad. Por eso es tan importante tomar perspectiva. Aquí no se trata solamente de pensar cómo la comunidad, la sociedad, a través del Estado, de tribunales, del gobierno, políticas públicas, recursos judiciales, garantiza el acceso a un bien determinado. Lo que estamos discutiendo es cómo construimos comunidad, ¿verdad? Porque hay una cuestión que no se conversa en este tipo de cuestiones cuando hablamos de derechos sociales. Garantizar derechos sociales significa redistribuir la riqueza. Esa es la cuestión de fondo que hay aquí, ¿verdad? Y redistribuir la riqueza es redistribuir poder social, poder económico, pero también poder político. Entonces, cuando estamos hablando de reconocer derechos fundamentales que no están en la Constitución, como cultura, como vivienda, en última instancia estamos hablando de cómo redistribuir el poder político. Eso es lo que es una nueva Constitución, una nueva forma de organizar el ejercicio del poder en el Estado y en la sociedad. Francisco, ¿tú también identificas riesgos en consagrar el derecho a la vivienda constitucionalmente? Yo creo que Nicolás ya hizo un repaso por los tratamientos internacionales que rigen la materia, estoy casi seguro, amigo. Sí. Y creo que esta es una de las materias en que yo siempre, y lo he dicho en programas anteriores, la derecha no puede abandonar el discurso de los derechos sociales, tenemos que hacernos cargo de ellos. Este es un derecho que en particular, dentro de toda la gama de derechos sociales que hay, es uno que sí tiene bastante delimitación, a definir otros conceptos que son ambiguos. En este sí hay ciertos criterios. De hecho, hay 7 criterios que son básicos que lo estableció la ONU respecto al acceso a la vivienda, la dignidad, el acceso a agua potable, servicios básicos, conectividad, integración social, la seguridad de que no te saquen por un desahucio de un día para otro. Entonces, esas cuestiones que están reguladas en materia internacional, que yo creo que se podrían meter... ¿Que tienen rango constitucional? Que hay esa discusión histórica. Ya, bueno, perdón, no nos metemos ahí, por ahora. Es que esa discusión siempre de fondo. Es que normalmente se consideran como deberes del Estado. Pero hay constituciones que, como también lo he dicho anteriormente, que a mí me gustan mucho que lo hacen. Por ejemplo, la Constitución de Alemania, uno de los pocos derechos sociales que toca es precisamente el derecho a la vivienda. Y, como dice muy bien Andrea, no es la Constitución la que te va a establecer la tutela jurisdiccional, del mecanismo de ir a tribunales, sino que es la ley. Pero sí hay un mandamiento de efectividad dentro de la Constitución que obliga al Estado a tener ciertos criterios de, por ejemplo, propender a que la gente pueda acceder a la vivienda, sobre todo lo que es integración. A mí ese concepto creo que es el más importante de esta discusión, que la gente se integre a la sociedad y que no quede marginalizada en barrios periféricos. En Santiago lo vemos mucho, en regiones, que yo vengo de región, no se da tanto. Uno va, por ejemplo, a Quilpué, Villa Alemana, Peña Blanca, las ciudades son mucho más integradas. Acá se tomó una decisión política hace muchos años de marginalizar a ciertos sectores para poder darles vivienda. Entonces, vamos avanzando pasito a pasito. No dejemos de lado este discurso. Lógicamente, Andrea, yo creo que no hay que judicializarlo porque transformamos a las Cortes en actores legislativos y eso no puede suceder, pero conversemos, al menos entiendo que desde Latinoamérica, Chile y Perú son los únicos dos que no lo hacen. Entonces deberíamos dar ese pasito, pero ¿cómo lo hace la derecha? Con responsabilidad. Esa es la diferencia. No vendiendo falsas promesas. Mira, ahí hay un elemento, a propósito de la integración, que es importante poner también sobre la mesa, que es relevante respecto de los demás derechos sociales, que es la cohesión social. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es que la sociedad está segregada, atomizada y radicalmente segmentada por carácter socioeconómico, por condiciones socioeconómicas. La función que cumplen los derechos sociales en ese sentido no es solamente la prestación de un servicio, que es lo que a la derecha de repente tanto le importa, sino que generar condiciones económicas, sociales y culturales para la cohesión social, para la integración de la ciudadanía. También no importa. ¿Verdad? Y esa cuestión es clave, por ejemplo, en educación. La educación tiene que construirse a partir de un modelo público, porque la escuela pública en Chile durante mucho tiempo fue un factor de cohesión social, no solo de integración, porque la integración también corre el riesgo de la asimilación, hay que tener cuidado con eso, hay que saber reconocer las diferencias culturales, los orígenes disímiles, ¿verdad? Especialmente en un país como este, con migrantes, con pueblos originarios. La clave es la cohesión,
¿verdad? Que los derechos sociales, que el ejercicio de los derechos sociales también se configure como un espacio de cohesión, de reconocimiento del otro como un otro, fortaleciendo la democracia. De eso estamos hablando. A mí lo que me importa en esto es que no porque metamos un derecho en la Constitución, la persona en su casa piense que eso de un día para otro se va a garantizar. Pero ¿podrías decir lo mismo de propiedad? Es que la propiedad es un derecho que, a mi parecer, está muy bien regulado en la Constitución, y a mí me interesan mucho más las garantías de la propiedad, ¿ya? A diferencia de este derecho, en donde yo lo que primero que quiero hacer es meterlo en la Constitución para que sea un mandamiento de efectividad, pero ser muy responsable sabiendo que si yo pesco hoy en día el presupuesto de la Nación, ya se me va un 20% en educación, ya se me va un 20% en salud, ya se me va un 20% en prestaciones sociales, y se me va un poquito más en esta grasita del Estado. ¿Cómo lo financio? Redistribución de la riqueza. Jaime, quiero volver a ese tema, que era el tema que me está dando vuelta, porque creo que pasamos del tema del derecho a la vivienda, que puede estar constitucionalizado o no, podemos estar más o menos de acuerdo. 2/3. 2/3. Ahora, así pensando, no sé qué tanta diferencia habría, porque en Chile ha habido una preocupación por la vivienda desde el principio, y por decirlo de alguna forma, ya ha estado presente. No es que la vivienda a nadie le haya importado, se ha solucionado muchas veces mal. Estoy absolutamente de acuerdo, ¿quién podría negarlo? Pero ¿cómo nos saltamos de eso al típico discurso de redistribución de la riqueza? O sea, tú quieres dignificar la vivienda y ponerla como un derecho y al mismo tiempo redistribuir riqueza. Por favor, explícanos, porque yo creo que ese es un punto importante. Yo no sé qué tiene de típico ese discurso hace 50 años que no lo escuchamos en Chile. O sea, estamos plagados de todos los candidatos de izquierda que quieren redistribuir en este programa día por medio. O sea, claro, el impuesto a los súper ricos. Desde la izquierda. Por el contexto. Imagínense lo mal que está este país, que es necesario que día por medio tenga que venir alguien a recordarse. Está tan mal que estamos llenos de inmigrantes de toda América que quieren venir a vivir acá. Así de mal estamos. Pero quiero irme así de mal. A ver, ¿quién quiere irse a vivir a Venezuela, a Cuba, a Ecuador? ¿Tú crees que se vienen porque hay derecho a la vivienda? Chile fuera un oasis. ¿A dónde se van los inmigrantes de Latinoamérica? Tenemos el sueldo base más grande de toda Latinoamérica. Tenemos la menor cantidad de pobreza. Dentro del barrio, nosotros no pero estamos bien. Chile, a ver, Colombia. No, si están al lado, Jaime, son vecinos. Magdalena le hizo una pregunta, Jaime. ¿Cuál es la pregunta, Magdalena? ¿Cómo habíamos pasado del derecho a la vivienda a la distribución de la riqueza? Porque cuando hablamos de derechos sociales... Un delta para Magdalena ahí, que una suerte de delta. Cuando hablamos de derechos sociales, no estamos hablando de financiar prestaciones que reciben las personas solamente. Estamos hablando también de redistribución de la riqueza. Porque financiar esas prestaciones... Mira, pensemos que hoy día los derechos sociales son monedas que tienen dos caras. Una cara es la acumulación de la riqueza. AFP, ISAPRE, clínica, laboratorio, la Cámara Chilena de la Construcción. La otra cara... ¿Cómo dialogamos? Pero dale. Pero escuchándome dialogamos. La otra cara, en cambio, es acumulación de la pobreza, es acumulación de la miseria. Son campamentos, son guetos, son zonas de sacrificio, ¿verdad? Es un 80% del pueblo que vota por un orden social y económico distinto al de la Constitución del 80. Eso no lo vamos a hacer con la actual distribución del poder. Hay que hacerlo con una distribución distinta. Y eso significa dos cosas. Por lo pronto, sistema tributario redistributivo, que sea funcional la justicia social. Puede que no te guste, pero eso es lo que es, ¿verdad? Y segundo lugar, un Estado protagonista en la generación de riqueza, que es algo que el Estado hoy día no hace. El Estado como protagonista de creación de riqueza. Tal cual. Estupendo. Ya. Como lo fue durante parte importante del siglo XX, que generó condiciones de cohesión social. Ok. Jaime, mira, ¿por dónde debería ir? La pregunta es para Jaime, no para ti. Yo creo que primero hay que despejar un poco las cosas, ¿verdad? Porque cada vez que tocamos temas complejos, ¿verdad?, quienes se oponen a discutir sobre estos temas nos dicen, oye, esto es tema de política pública, no hablemos de esto. Pero cuando avanzamos, la discusión se desvía hacia la política pública. Entonces creo que es importante que nos pongamos de acuerdo en los términos de la conversación. Claro. Si hablamos de vivienda... Por eso que vuelvo exactamente. Si hablamos de vivienda, estamos hablando de un derecho humano. Eso es indubitado. Está en los tratados internacionales hace 50 años. Ahora, si lo queremos desconocer, quienes se tienen que hacer cargo de aquello son las personas que no quieren que los derechos humanos que están en los tratados... Pero acá no hay nadie que lo esté desconociendo, Jaime. No. Aquellas personas que no quieren que los derechos humanos que están en los tratados estén también en la Constitución. Ahí hay un problema, ¿verdad? Hay un problema de quienes no lo quieren aceptar. Ciertamente aquí ya se ha hablado, hay estándares internacionales en materia de garantía constitucional de la vivienda, en materia de una vivienda digna, ¿verdad?, adecuada, respetuosa de estándares culturales, que garantice, qué sé yo, acceso a servicios, que garantice integración, como decía Pancho recién, cohesión social.
Y ese tipo de cosas claramente pueden estar en la Constitución, están en otras constituciones. Aquí pareciera que estuviéramos hablando debajo del agua. Están en otras constituciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre lo que ocurre en todos los catálogos de derechos fundamentales. Una norma que reconoce un principio genérico. Una norma que le da cierto contenido. Y digo cierto porque esto es siempre evolutivo y cambiante de acuerdo a la contingencia sociohistórica. Y luego una norma que delega competencias al órgano que desarrolla el contenido, que siempre, por definición, es la ley. Y luego vendrán las políticas públicas. Pero para poder ver políticas públicas que sean funcionales a la garantía de los derechos fundamentales, necesitamos leyes coherentes con derechos garantizados constitucionalmente. Y para eso el derecho tiene que estar en la Constitución. Jaime, la Andrea... perdón. Qué bueno, porque no mencionaste dentro de las 3 patitas precisamente una tutela jurisdiccional. Súper buen punto, porque ahí... Sí, ahí me dejaste loco, porque ¿qué onda? Sí, no, es que ahí... Es que por eso yo partí Atención, se puso técnico esto, a todas las personas que se puso muy técnico. En el panel en este momento, abajo, en closed caption, va a aparecer la definición de tutela jurisdiccional. No se preocupen. No, con traducción simultánea, claro, closed caption. Demandar, pongamos. El gran conflicto que hay cuando hablamos de estos derechos es, si reconocemos un derecho, incorporamos también una acción que le permita a una persona vulnerada recurrir a un tribunal, y la pregunta es sí y no, simultáneamente. ¿Por qué? Por lo que decía al principio, el ejercicio de los derechos fundamentales tiene impactos en el individuo que los ejerce, pero también tiene impactos en la sociedad, ¿verdad? También despliega los efectos en el resto de la sociedad. Entonces, cuando a mí individualmente me vulnera un derecho fundamental, eventualmente, y digo eventualmente porque depende del recurso, podré presentar un recurso de protección para garantizar el efecto individual que genera la vulneración. Pero no estamos hablando de cómo se garantiza la dimensión social de los derechos fundamentales, de los de carácter social, cultural, también individual, civil y político. ¿Por qué no hablamos de defensoría popular? Hablemos de una defensoría del pueblo que tenga iniciativa legislativa, porque muchas de estas cosas son materia de ley, que tenga la posibilidad de presentar... crear un nuevo órgano, digamos. Un nuevo órgano, que tenga la posibilidad de presentar acciones judiciales, exactamente, acciones judiciales colectivas, ¿verdad?, destinadas no solamente a garantizar el derecho individual, sino que especialmente la dimensión social del derecho. Y eso abre la cancha. No la cierra, estamos permanentemente cerrando la cancha, defendiendo posiciones para no avanzar. Necesitamos avanzar, eso es un dato, 80% dijo el 25 de octubre, nuevo orden económico, social y cultural. Eso es nueva constitución. ¿Qué te parece? Cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar y hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una buena impresión. Esa es la experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en el continente en aquello. Mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y resultados. Ingresa a la www.soho.cl y pide una reunión por WhatsApp. Así de fácil es la cosa con Soho y puedes mejorar el comportamiento y la performance de tu empresa. Quiero contarte que en Interfilm puedes encontrar variedad de productos de sanitización y cuidado personal a un precio increíble sin la necesidad de salir de tu casa. Ingresa a la www.interfilm.cl, selecciona los productos que requieres y listo, en unos días van a estar en la puerta de tu casa. Así estamos más protegidos y nos cuidamos entre todos. Estas mascarillas, por ejemplo, que luce mucho mejor Magdalena Miller, por ejemplo, o Natalie Campuzano, las puedes encontrar, por supuesto, a través de interfilm.cl. Llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas, Bite Me Organic Burger, las mejores hamburguesas de carne Angus natural de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos y esteroides. Además, con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger a base de plantas y raíces también. Encuéntralas en Apoquindo 4900, Terraza Omnium. Nos sigues en Instagram, @BiteMeOrganicBurger. Y saludamos a Publimetro. ¿Sabías que es el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo? Te acompaña y te informa todos los días en la calle, en el metro y en la web. Tu diario se entrega de forma segura, con las medidas de sanitización en curso, ¿no? Publimetro es el diario de los chilenos. Publimetro es parte de la conversación de Sin Filtros. Yo creo que no. Primero porque todos los habitantes, no solamente los chilenos, porque las constituciones son para habitantes, primero pagan un 19% que es el IVA, sí, ¿cierto? Que es un impuesto regresivo que se paga por todas las personas. O sea, usted puede ser migrante legal y ilegal, lo va a pagar igual. Si compra un dulce 100 pesos, esos 19 pesos van al Estado. Pero por otra parte, y ahí yo le quiero dar el punto al ministro, al exministro Violes, no sé si todavía está en el ministerio. No es ministro ahora. Bueno, al es candidato a la presidencia, bueno, precandidato. Al ministro Violes,
que él hace un tiempo atrás hablaba de que se paga muy poco por impuesto a la renta. Y eso es efectivo, se paga muy poco por impuesto a la renta, pero tiene que ver con que el 70% de la población en Chile gana menos de 500.000 pesos. Entonces no podríamos recaudar por impuesto a la renta porque es absurdo pedirle a una persona que vive con 500.000 pesos mensuales un impuesto progresivo como la renta. Entonces, esas son cosas que efectivamente podemos solucionar. Hoy día, por ejemplo, en la Constitución actual se habla de libertad de escoger el empleo, pero no se habla de la dignidad en el salario, no se habla tampoco de la dignidad en las condiciones laborales, esa es la bajada solamente al Código del Trabajo. Entonces, bueno, si nosotros quisiéramos efectivamente recaudar más por impuesto a la renta, debiéramos hablar no de salarios mínimos, sino que hablar de salarios dignos, como lo hacen los países escandinavos. Hablamos de recortes. ¿Qué vamos a recortarle a la gente? ¿Qué vamos a recordar del gasto público? De todas maneras. Dame un segundo, déjame terminar. Resulta que en los países, por cierto, los países escandinavos no son marcianos, ahí no viven venusianos, no vive gente común y corriente. Los países escandinavos entendieron que si ellos aumentaban el salario y la brecha salarial era menor, ¿ya? Podían recaudar más por impuestos progresivos como el impuesto a la renta. Hoy día los noruegos, por ejemplo, se van a estudiar al extranjero y fíjate que vuelven a Noruega, qué increíble. Vuelven a dar su conocimiento a su país. ¿Por qué? Porque, claro, saben que su carga impositiva, que es alta, va a ser bien redistribuida dentro del Estado. Dinamarca, que por cierto, el país de la OCDE que más paga impuestos, hace lo mismo. Entonces, si nosotros empezáramos a decirle a la gente, mire, usted merece un salario digno, no mínimo, digno, que le permita llegar a fin de mes sin tener que endeudarse, porque por cierto, a juicio de la Universidad de Chile, el producto que más se compra a crédito hoy día es la carne molida, no estamos hablando del auto, la tele, la carne molida es comida. Entonces yo le digo a la ciudadanía, mire, yo le voy a dar un mejor salario, pero le voy a cobrar más en impuestos, porque la retribución va a ser mucho mayor. Entonces, si nosotros lográramos, y ahí le vuelvo a dar el punto a Briones, si nosotros lográramos recaudar más por impuesto a la renta, pero eso se hace con salarios dignos, no con salarios de hambre como los que hoy día tenemos, sino que con un buen salario que le permita a la gente efectivamente vivir hasta final de mes, el Estado le puede decir, mire, yo me hago cargo de la educación, de la salud, de la vivienda con alta calidad. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que discutir. ¿Por qué le seguimos pagando a la gente 301.000 pesos mensuales imponibles si la gente no vive con eso? A ver, primero que todo hacer la mención que la ley de presupuesto del año 2020, el presupuesto de salud eran cerca de 7.000 pesos per cápita. De ese presupuesto de salud solamente el 1% está por ley de presupuesto, de hecho está en la ley. Solamente el 1% era salud mental. Dada la pandemia, nosotros teníamos un fondo de 46.000 millones de dólares. Aquí se habló de 12.000 millones más 6.000. Bueno, la crisis la está enfrentando hoy día la gente con el retiro del 10%, con sus fondos de la AFP, cosa que el Estado podía haber hecho. Entonces, tienen derecho humano los camiones, por cierto, a propósito de la crisis de los camioneros, pero las personas no tenemos derechos humanos. Yo, como soy feminista, también exijo derechos humanos para las camionetas, evidentemente. Ahora, el tema no es ese. ¿Por qué anoté? Porque primero que todo, a juicio del profesor Roberto Gormaz, profesor de Economía de la Universidad Católica del Paraíso, en Chile no hay neoliberalismo, lo que es desregularización. ¿A qué me refiero con esto? A que hoy día el bien jurídico protegido, que es toda la sociedad, cuando se da de impuestos, no se le ha puesto el cascabel al gato y se manda gente a la Adolfo Ibáñez a clases de ética. Punto 1. Cuando uno no paga impuestos, no se afecta a sí mismo y está el país de los choros, o no, yo no pago, le digo a mi contador que me baje un poquito. Bueno, eso tiene que acabarse. Porque si nosotros queremos cambiar Chile, tenemos que remar todos para el mismo lado. Me refiero tanto a personas que ganan millones de dólares, como los Luxit, como Pullman, como un montón de gente que tiene unas empresas frutales que gana millones, hasta la persona más humilde de este país. Ahora, ¿por qué hablo de las personas más humildes de este país? Porque los más humildes de este país tienen que entender de una vez por todas que a ellos no les dan trabajo, no les hacen un favor al darle trabajo. De sus manos, señoras y señores, sale la riqueza del empresariado. Esto es una relación laboral. A mí me lo enseñaron en la universidad como si fuera el amor. Yo te doy, tú me das. Porque resulta que el empresario sin los trabajadores no puede generar su riqueza. Entonces, por eso nosotros hablamos de salario digno y no de salario mínimo. Entonces, por esa vía podríamos efectivamente recaudar muchos más impuestos. Ahora, la calidad del gasto público. Efectivamente, hace un par de semanas atrás nos enteramos que se gastaron 85 millones de dólares en armamento. Solo en armamento. ¿Estamos en guerra? Porque que yo sepa, no tengo que salir de mi casa con un caco, un fusil, a guerrear por mi país. Yo entiendo que estamos en un país que está medio convulsionado, pero estamos en paz, no tenemos guerra externa. Tercera cosa.
Él habla de 351 millones de dólares de programas que no funcionan. Pero resulta que el ejército recibe 85 millones de dólares en una cuestión que no tenemos ni guerra. Entonces, bueno, aumentemos la calidad del gasto público. Te doy el punto, fíjate, me encanta. Aumentemos la calidad del gasto público. En vez de estarnos gastando en bombitas y en avioncitos, gastemos en vivienda, en educación, en salud, como corresponde. Quiero dar la palabra. Sí. Última cosa. La última cosa. Igual esto se puede repartir en varias intervenciones. Claro, decir. La exención tributaria. Sí. Bueno, los que más hablamos de exención tributaria, es lógico que una persona que vive en La Pintana, 40 metros cuadrados, va a tener cierta exención al pago de contribuciones, porque es obvio, vive en 40 metros cuadrados. Es imposible, más gana el salario mínimo. Es imposible pedirle más. Pero ahora, bien, tenemos 2 fugas de capitales importantes, que por cierto, para que la señora y el señor lo sepa en su casa, no están bajo ley de transparencia. Fuerzas Armadas y de Orden, Milico Gate, Paco Gate, 25.000 millones de pesos. Increíble, nos sobra la plata en este país. Y el Congreso Nacional. Resulta que en el Congreso nadie rinde cuentas. Resulta que usted, señor, señor, tiene que saber que el sueldo de sus futuros constituyentes, el sueldo de sus diputados y senadores, el sueldo de los ministros, del presidente, todo el aparato estatal sale de su bolsillo. Así que ya es hora de que nosotros nos hagamos responsables y que tengamos mayores sistemas de transparencia. Magdalena Miller. Sí, la verdad es que contestar todo lo que ha dicho Bessi me tomaría el programa completo, no creo que tenga el derecho a eso, ¿no? No. O sea, sería mejor hacerlo más repartido, sería mejor repartirlo, voy a ser generosa. Pero me gustaría recalcar un par de cosas. Yo creo que a la clase política en general no le gusta sacar programas que no funcionen, de los 300 millones y tantos de dólares que hablaba Francisco, porque a nadie le gusta perder la pega. Si es muy fácil tener la pega del Estado. Entonces, yo creo que eso es transversal, independiente de derecha o de izquierda. Y me gustaría hacer un énfasis que no lo hemos tocado. Y yo creo que la gente paga mucho impuesto en Chile, independiente de los rankings OCDE. La gente paga mucho impuesto en cosas que ni se da cuenta. O sea, hablamos de la boleta, que me parece estupendo que por fin tengamos esa ley en Chile en que se desglosa el IVA de los productos que compramos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo no sé si la gente sabe que la benzina que le echa al auto, a su auto de 6 millones de pesos, no estamos hablando del auto de lujo, de la benzina, casi la mitad del impuesto, o sea, casi la mitad del precio, es impuesto. O sea, al final hay cálculos que dicen que uno trabaja para el Estado entre 2 meses al año, si eres clase media, o 6 meses, 5 meses al año, si eres un súper rico, como decía Bessi, como les gusta a la izquierda. 6 meses al año para el Estado. Exacto, porque la cantidad de impuestos que pagan está ahí, en todas por debajo. Si tú quieres mejorar tu sistema de salud, ponte tú pagas lo que tienes que pagar. Si quieres mejorarlo, paga impuestos. Las contribuciones son impuestos. El auto paga impuestos. No son impuestos. Oye, lo que plantea Magdalena es el ejemplo del libro. Funciona mal y no te entrega prestaciones de acuerdo a eso. Lo que plantea Magdalena es ejemplo del libro a la derecha chilena. Súper. Soy de derecha, no lo he negado nunca. Quiere vivir en Suecia, pero quiere pagar como en África. Claro. Entonces, ni África ni Suecia. Yo no quiero vivir en Suecia. En Chile, la OECD, que nos encanta comparar, dice que pagamos pocos impuestos, que pagamos de más manera impuestos. Yo creo que a ustedes que les gusta Escandinavia, Finlandia, Islandia, nada que les mate más. Y nuestros vecinos son Argentina, Perú, Bolivia, eso es lo que tenemos. Y Venezuela un poquito más lejos. Yo creo que vivir en nuestro país y que haya desarrollo. Y el desarrollo, no existe otra forma en el mundo de conseguir equidad, en los países desarrollados, no lo digo yo, crecimiento. Que es impuesto, crecimiento y sueldo. Esta triada hay que respetar. Yo estoy en desacuerdo con Bessi cuando dice, mira, yo no tengo problema con Polman, que siga creciendo y que dé mucho más, pero yo creo que Polman pague lo justo. Pero todos queremos que pague y quiero que pague lo que se debe, porque en Chile es tan desigual nuestro país que la diferenciación de los ladrones roban de manera distinta. ¿A qué me refiero? El ladrón pobre te tira la cadena de oro. El ladrón rico roba en el confort, con la colusión y evade impuestos. Y se sanciona. Yo creo que ahí también hay un punto súper importante que tenemos que fijarnos en la nueva Constitución. Pero nuevamente yo quiero preguntarle bueno, a ver, dale. Quiero aterrizar un par de conceptos, porque está bien que en lo discursivo seamos súper críticos de cómo se realiza el gasto público, que tomemos ejemplos muy de elite o muy de boutique para compararlo con lo que representa el presupuesto de la nación. Y cuando vemos que el 54% del presupuesto de la nación es de impuestos,
del 54%, perdón, es de impuestos, y que el otro 20% del presupuesto de la nación es de deuda pública que ha adquirido el fisco, que se ha multiplicado sustancialmente con el paso del año. O sea, pasamos de una deuda de 4 billones de pesos por año a hoy día 15 billones de pesos por año. Entonces, y no somos capaces de decir, y hablamos estos conceptos muy etéreos de el sueldo digno. Bueno, veamos cuál es el sueldo en Chile, y démosle bajar. El sueldo más alto de Latinoamérica, $450. Entonces, cuando nos queremos comparar con países europeos, nos gusta con ciertos países, pero comparémonos con el vecindario y nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas bien. ¿Las podemos hacer mejor? Claro que las podemos hacer mejor, pero démosle sustento. Por favor, metámosle. Yo no sé si tú fuiste ayer al supermercado, te cuento. El kilo de arroz está a 1.200 pesos, el pan a 1.490. El kilo de carne... Todos los chilenos, voy al supermercado, voy a la feria. Entonces, ese discurso de yo no sé si tú vas a la feria, por favor, amiga. Yo no conozco el supermercado. No, yo no sé lo que es la feria. Déjame terminar. Sí, pues vos ves por delivery también, claro. Déjame terminar. Cuando elevemos. Vuelvo a insistir, ¿me dejas terminar, por favor? Sí, por favor. Cuando la gente gana 300.000 pesos, 1.490 pesos el kilo de pan, les duele el bolsillo. Yo me acuerdo al inicio de la pandemia, cuando mucha gente de tu sector se reía los guatones con hambre. A carcajadas, los guatones con hambre, a carcajadas. Bueno, te cuento que esa gente... No es caricatura. Te cuento que esa gente que vive en La Pintana, que vive en la San Luis 4 Maipú, que por cierto yo la conozco, que vive en la San Luis 1, 2, 3, que vive en Rinconada, que viven en 40 metros cuadrados, la única opción que tienen de comer es un pan con un té. Entonces, cuando te cuesta la caja de té de 20 bolsitas, lucas, y ganáis 300.000 pesos, te duele el bolsillo. Amiga, si todos conocemos la realidad, yo vivo en 60 metros cuadrados, ¿cuál es el tema? Vivo en Santiago Centro, 60 metros cuadrados. Nadie vive pues si no me conoces, ¿cómo me vas a decir? No, habla por mí también. El discurso de odio tuyo es lo que nos hace mal. Es lo que nos hace mal. El discurso de odio tuyo es lo que nos hace mal. Se han burlado 40 años de la gente. A nosotros. La tienen muerta de hambre. Ese discurso es el que nos hace mal. El gasto de las cajas de mercadería. Se forraron los bolsillos con las cajas de mercadería. ¿Tú crees yo veo mucho odio en ti y eso es lo que no quiero. Vas a ver mucho odio en mí porque ¿sabes qué? Yo represento una clase que no es la tuya. Represento a la clase media y a la clase más pobre de este país. El odio de clase. Yo también. No es odio de clase. Pero eso me estás diciendo. Es porque nosotros financiamos este sistema. Somos nosotros. Te daría un abrazo. 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Y... porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentaron Sin Filtros. Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias.